Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra y la oportunidad que nos das a todos de oírla, Señor. Háblanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Háblanos a través de tu Santo Espíritu. Toca nuestros corazones y permite, Dios, que esta palabra sea de bendición para todo aquel que la escucha en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias al pastor Gonzalo, que me da la oportunidad de traer la palabra, y espero que sea de gran bendición para todos nosotros. Y he titulado este tema, la felicidad por ser prudente. Y me he basado en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Y en este capítulo se habla del Sermón del Monte. Y el tema que Jesucristo compartió a sus discípulos fue las bienaventuranzas. ¿Y qué es ser bienaventurado? Bienaventurado es ser feliz. Pero en este texto, el Señor Jesucristo hace referencia a una felicidad muy grande y duradera, pero duradera por la salvación en el Señor Jesucristo. Y leamos lo que dice el Señor. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Empecemos por el 3, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. En este texto se encontraba el Señor Jesucristo junto con sus discípulos en un monte y una gran multitud que le seguía para escuchar su palabra. Y estaban atentos a ver Él qué nuevas les traía, qué cosas de bendición para sus vidas, que les cambiara su vida que llevaban. Quizás una vida en pobreza, en necesidad, en esclavitud y con un sinnúmero de problemas. Y el Señor Jesucristo les empieza a hablar de cómo ser felices, cómo realmente poder llegar a tener una felicidad completa. Y el Señor empieza a explicar que serán bienaventurados, felices los pobres en espíritu. ¿Y qué es ser pobre en espíritu? Se refiere a la profunda humildad que debe tener una persona en reconocer que su vida espiritual y su comunión con Dios no existe, está rota. Su vida espiritual está mal, que está lejos de Dios. Se refiere a tener la humildad de reconocer que hay cosas que tiene que arreglar. El Señor hace referencia a ser pobre en espíritu cuando una persona realmente tiene la capacidad de aceptar sus errores, sus faltas, sus debilidades. Lo contrario es
a ser pobre en espíritu, en este caso, y no tener la humildad, es ser orgulloso y creerse autosuficiente, creer que no se necesita nada de Dios, que no tiene nada que arreglar, que para estar en comunión con Dios no necesita humillarse ante Dios. El orgullo y la prepotencia le hacen pensar que Dios lo acepta como es, así esté en pecado, así esté habituado a ser una persona mentirosa, a ser una persona envidiosa, a tener diferentes tipos de pecados, de pronto tener alguna adicción, de pronto tener una doble vida, no cumplir los mandamientos que Dios manda, no honrar a padre y madre, no honrar su hogar, su familia, cualquier sinnúmero de pecados sexuales que le puedan venir a la mente. La persona puede decir, no, eso no es pecado, y decir, Dios a mí así me recibe porque Él es bueno, eso no es ningún problema, Él me salvará algún día de todas formas porque Él no hace mal a nadie. Es un gran error. Para saber si nosotros somos pobres de espíritu, debemos autoevaluarnos y reflexionar cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Hay algo pendiente por arreglar? En ese momento, cuando uno hace la tarea, el Espíritu de Dios algo le va a revelar a uno. Si nosotros estamos dispuestos a aceptar el llamado y decidimos pedirle perdón a Dios y decidimos arrepentirnos, apartarnos del pecado, entonces seremos bienaventurados, seremos personas felices. Cuando una persona tiene una adicción, puede ser el alcohol, puede ser el cigarrillo, puede ser la televisión, ahora pues el internet, con todo lo que contenga el internet, no sé, los juegos de azar, quizás, muchas cosas. La persona debe reconocer que tiene un problema si quiere salir de ese problema. El primer paso para salir de allí es reconocer que tiene ese problema. Entonces, cuando lo reconoce y lo acepta y tiene la humildad de reconocerlo, buscará ayuda y empezará a hacer lo que le digan o lo que le indiquen las personas que le están ayudando. Ojalá sean personas que sepan ayudarle, que sean expertas en el tema. Si la persona va y lo escucha y no hace lo que le dicen, le dio lo mismo, seguirá adicto, seguirá con su situación y cada vez será peor. Entonces, es muy triste también en nuestro ámbito cristiano escuchar la palabra de Dios y escuchar que alguien nos habla, bien sea el papá, la mamá, el pastor, el líder, alguien que nos comparte la palabra en algún momento, y entonces el Espíritu de Dios toca nuestros corazones y nos redarguye, y la persona, a pesar de que lo escucha, simplemente se niega, sigue haciendo lo mismo, simplemente se hace como que bueno, eso no es para mí, yo la verdad no necesito pedir perdón, yo así estoy bien, sabiendo que Dios le habló. Eso es triste. No reconocer que necesita humillarse ante Dios y pedirle perdón. Todos necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. A veces las personas, cuando el Espíritu de Dios les habla y saben que están mal, salen y le dicen y culpan o le dicen a otros, es por su culpa. Quizás el esposo o la esposa se culpan unos a otros, usted por tratarme así, o usted por decirme esto o aquello. Y
a veces dice, no, culpemos al amigo, eso fue culpa del otro que yo pecara, me ofreció y me insistió tanto con la cerveza y al fin caí, o con el cigarrillo, con el vicio y al fin caí. Pero es un grave error. Cometer el pecado es una decisión personal. Uno lo decide, uno dice, sí, lo acepto, o toma la decisión y simplemente en silencio lo hace. Quiero que veamos un ejemplo de algo parecido. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 19, encontramos la historia, la parábola del fariseo y el publicano. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Amén. Aquí encontramos una historia de una persona humilde y de una persona orgullosa. Los fariseos consideraban que ellos eran justos por su manera religiosa de vivir. Ellos consideraban que no tenían nada de qué arrepentirse. Es algo que debemos cuidar nosotros, que no nos consideremos tan santos y tan justos que pensemos que no necesitamos orar, que no necesitamos ayunar, que no necesitamos un devocional o que no necesitamos hacer una oración, que no necesitamos estar ante la presencia de Dios cada día, cada día. Cuando la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En cambio, el publicano, que era un pecador, pero que reconocía su pecado y se humillaba ante Dios, él pide perdón a Dios. Dice que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mi pecador. Versículo 13. Dios recibe y perdona a las personas que de corazón se arrepienten, que tienen un corazón humilde, que reconocen sus pecados y que decide arrepentirse, o sea, decide apartarse del pecado y cambiar su manera de vivir. A ese corazón Dios lo recibe. El Señor está dispuesto a cambiar los malos caminos, a cambiar su vida, a enderezarla. Querido amigo que no conoce de Dios, si tienes una vida que no tiene sentido, estás desesperado, estás angustiado por todas las situaciones, sea salud, sea enfermedad, sea emocional, sea porque el vicio te tiene en el piso, hay una oportunidad. El Señor te está invitando a que lo busques. Él te perdonará. Seguía explicando nuestro Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte quiénes más serían felices. Y en el versículo 4 de Mateo capítulo 5, volvemos a la cita inicial, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
o sea, felices los que lloran. Eso es como una contradicción, ¿no? Y es que el Señor Jesucristo aquí hablaba de llorar y se refería a llorar, no llorar por llorar, o llorar por los problemas, o llorar de amargura por tantas situaciones difíciles que se estuviera viviendo. No, Él hablaba aquí que serían felices los que llorarían de tristeza y amargura por haber pecado contra Dios, por haber caído, por haber fallado, sentir esa vergüenza que produce el pecado, como la tuvo quizás Adán y Eva cuando pecaron. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Debemos humillarnos y arrepentirnos ante Dios, no ante otra persona, ante Dios. Dios quiere perdonar su pecado. Dios quiere cambiar su vida. Dios lo ama a usted, no ama su pecado, lo ama a usted. Pero Dios escudriña los corazones. Él realmente sabe si se ha arrepentido de corazón, si realmente ese dolor y esa tristeza en su corazón es por haber pecado. No porque otros vean que sí, dice no, perdóneme y ya. Como cuando alguien le dice a otro, si acaso lo ofendí, perdóneme, sabiendo que le ofendió. No, el Señor sabe cuando el corazón está verdaderamente arrepentido. Entonces le abre sus manos y lo recibe. Dice que recibirán consolación. La consolación es el perdón y la salvación. Cuando Dios te perdona, te llena de paz. Cuando Dios te perdona, cambia tu tristeza y tu amargura en gozo, en alegría. Le da un sentido a tu vida, le abre un camino a tu vida, donde tendrás siempre como compañero al Espíritu Santo de Dios, guiándote por el camino de la verdad, por el camino de la paz, por el camino de la obediencia, guiándote por el camino de la bendición. ¿Cómo más podría ser una persona feliz? Entonces, en el versículo 8, Jesucristo enseña: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio significa sin mancha, sin arruga quizás. Limpio significa que no tenga pecado. Cuando dice verán a Dios, dice seremos salvos. Serás salvo si tu corazón está limpio de pecado. El Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Señor dice que perdonará nuestros pecados y nunca jamás se acordará de ellos. Jesucristo nos ofrece la salvación, pero Dios perdona al que le busca, al que le pide perdón y se arrepiente. Hay personas que uno les predica la palabra y les dice: vuelva a Dios, vuelva a la iglesia, cambie su manera de vivir. Y dice: no, mi vida está en las manos de Dios. Dios hará su voluntad conmigo. Él es bueno. Él tendrá misericordia algún día de mí. No, Dios tiene misericordia hoy. Dios te perdona hoy. Dios te cambia hoy. Pero si tú le buscas, si no buscamos a Dios, no hay perdón, porque no hay arrepentimiento. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y recogió todos nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Y por estar en pecado, el Padre lo abandonó. Jesucristo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre abandonó a su Hijo Jesucristo por estar lleno de pecado, con los pecados de nosotros.
a nosotros tampoco nos va a abrir la puerta y nos va a recibir llenos de pecado. Debemos antes habernos arrepentido, haber pedido perdón. ¿Cómo creeremos que a Jesucristo lo abandona y a nosotros sí nos recibe con pecado? Sería absurdo. Eso lo aprendí aquí de nuestra pastora Rocío. El Señor, en su misericordia, nos invita a que nos arrepintamos. Para ser felices, para ser bienaventurados, al ser salvos, debemos cuidar de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Nuestra salvación va de la mano con nuestra comunión con Dios hoy. Y así cada día. Entonces, el Señor nos enseña o nos da otro ejemplo de un estar listos, de un tiempo de comunión con Dios continuos, de ser prudentes en nuestra vida cristiana, de no jugar con la vida cristiana, de no titubear con nuestra comunión con Dios, sino ser prudentes y estar listos cada día. Y nos muestra un ejemplo en el libro de Mateo, en el capítulo 25. Y allí nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. En este capítulo voy a irles contando la historia y voy a leer algunos versos para no leer toda la parábola. Y había 10 vírgenes y habla de una boda, una fiesta de bodas. Estaba quizás la novia esperando al novio, al contrario que ahora. Primero estaba la novia y el esposo llegaba después. Y dice que había allí 10 vírgenes. Son las mujeres damas de honor, que harían el camino, el pasillo, ¿cierto? Para que pasara la pareja. En el versículo 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron sus lámparas, las llenaron de aceite para poder alumbrar, porque la boda era en la noche, entonces necesitaban alumbrar el camino. Pero también tomaron una vasija y la llenaron de aceite. Y iban a participar de la boda. Hubo 5 insensatas que también tomaron aceite y llenaron las lámparas de aceite y las prendieron, pero no quisieron llenar sus vasijas, sino que fueron solo con las lámparas. En el versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Yo imagino ellas esperando 1 hora, 2 horas, no, como cuando la novia se demora en el matrimonio. No, ya no llega, no, sentémonos, hagámonos más adentro. Y ya después de 2, 3 horas de espera, no, pues escogió el sueño, se durmieron. Dice la palabra que pasada la medianoche, alguien gritó dando voces, ¿cierto? Y dijo que el esposo llegó. Entonces se pararon todas: bueno, alistemos nuestras lámparas, arreglémoslas, preparémoslas. Y en el versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Danos de nuestro aceite. Y entonces las prudentes le dijeron: no, ellas eran prudentes. Para que no les falte a ustedes ni nos falte a nosotros, vayan, busquen para ustedes, vayan rápido y busquen para ustedes. Y ellas se fueron a buscar el aceite. En el versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta.
Para muchos, el Señor Jesucristo se demora mucho. Para otros dicen, no, eso es puro cuento, Él no viene. Pero para los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, debemos estar listos, porque no sabemos el día ni la hora que Él venga por segunda vez. Y podría ser hoy, cualquier día, el día que el Padre lo decida. El aceite que menciona aquí en el versículo 8 simboliza la llama del Espíritu Santo en nuestros corazones. Simboliza nuestra comunión con Dios. Esa llama encendida simboliza eso. Debemos estar seguros entonces de nuestra comunión con Dios, que esa llama no se apague. No le puede prestar de esa comunión el uno al otro. Yo me imagino ellas culpándose una a la otra. No, de mi aceite usted tiene. No, era necesario que cada una tuviera su propio aceite. Las vírgenes prudentes seguramente cuando estaban alistando el aceite le dijeron a las otras, venga, ¿por qué no lleve la vasija otra con aceite? ¿Qué tal se tropiece y se le riegue el aceite? ¿Qué tal se le apague la lámpara y nos haga falta? ¿Por qué no lleva? Entonces imagino yo las insensatas diciendo, no, eso me enredo, y estamos en un matrimonio, me enredo con una vasija llena de aceite. No, eso con esta es suficiente. ¿Para qué más? Con este poquito, es que solo vamos a estar un ratico y ya. No quisieron hacer caso. Yo imagino que les insistieron, pero no quisieron hacer caso. Tristemente, así a muchos, Dios les habla a través de su palabra, de las predicaciones, del consejo del padre que coge la palabra y le enseña a sus hijos, o de la madre, del líder que hace un grupo de vida y le enseña allá en su casa la palabra de Dios. Desde que sea la palabra de Dios como está escrita, el Espíritu de Dios habla y toca los corazones, pero muchos deciden no obedecer. Muchos deciden postergarlo. No después, más tarde. Al contrario, otros, el orgullo les impide reconocer que necesitan arreglar algo. La prepotencia y decir, no, es que eso es, podría decir un impío, podría decir, eso es para los locos, eso es para la gente que no piensa. Podrán decir muchas cosas, pero sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Muchos saben que están en pecado. El Espíritu de Dios muestra y hace sentir a cada persona cuando escucha la palabra y tiene algo pendiente por arreglar, pero lo aplazan. Y a veces, al contrario, culpan a otros, a los padres, a los amigos, al líder. No, yo me voy por su culpa. Yo no sigo por su culpa. O a veces al pastor, cuando la decisión de seguir a Cristo es personal, así como un día la salvación será individual. No se vive con la santidad de otro, ni se salvará una persona con la comunión espiritual de otro. El Señor Jesucristo nos ama a todos. Y quiero concluir leyendo en el versículo 10 cuando dice que llegó el esposo y se cerró la puerta. Nadie sabe cuándo va a morir. Nadie sabe cuándo el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, solo el Padre. El Señor viene por su iglesia, viene por los que se han humillado y le han pedido perdón. Entonces nosotros debemos estar listos. Entonces nosotros debemos estar preparados. Los que lloran
pidiendo perdón, los que se humillan ante Dios, los que realmente sienten vergüenza por su pecado, a esos Dios los perdonará, Dios los cambiará, Dios le dará un sentido a su vida, Dios bendecirá sus vidas y la de sus familias y bendecirá a sus hijos también. El Señor tiene grandes maravillas. Entonces serán felices, entonces serán bienaventurados, porque Dios los salva. Dios perdona y ama a los pobres de espíritu, o sea, a los que tienen la capacidad de ser humildes y reconocer que necesitan a Dios. Serán felices también porque Dios los salva. Volviendo al capítulo 5 de Mateo, en el versículo 12, el Señor dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A usted que oye de Jesucristo por primera vez, que quizás tiene una vida llena de tristeza, de amargura, que no tiene sentido. A usted, querido amigo, que se apartó de Dios, que estaba aquí en sus caminos, que era del redil y decidió alejarse de Dios, bueno, por múltiples razones, circunstancias, por amar cosas de este mundo. A usted, hermano, que asiste a la iglesia cuando se puede asistir, a usted que se congrega con los hermanos en la iglesia o va al grupo de vida, pero que sabe que tiene cosas pendientes por arreglar y no las ha arreglado, a usted, y también al hermano prudente que vive la palabra de Dios, que se humilla ante Dios y le pide perdón, a usted que hace un devocional diario y busca de Dios cada día para que lo guarde, para que lo fortalezca y no caiga y pueda tener una comunión con Dios firme por si Dios viene este día. A todos ustedes, el Señor Jesucristo nos está esperando, los está esperando. Él quiere que usted lo busque, que le pida perdón, que se arrepienta de verdad de corazón, que se aparte de sus pecados, de su mala manera de vivir. Entonces serías una persona prudente si haces eso. Y al prudente, Él lo oye. Al prudente, al que acepta su palabra y le pide perdón y lo busca cada día, Él lo perdona. Lo llena de gozo, lo llena de alegría, le da sentido a su vida. Entonces lo hace bienaventurado, lo hace una persona feliz. Gozaos y alegraos. Lo hace feliz. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por permitirnos aprender de este precioso libro, la Santa Biblia que tú nos has dejado. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a vivirla, a ponerla por obra cada día. Guarda nuestro corazón y líbranos de caer, Señor. Y al que no te conoce, Señor amado, te ruego que tu Espíritu Santo le toque y le llame, Señor, y le redarguya a buscar tu presencia, a pedirte perdón, porque así, Señor, seremos felices. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.